La adoración de hoy en día es una farsa, no es la adoración que Dios estableció en su palabra. La iglesia necesita despertarse a esta verdad porque este movimiento de supuesta adoración cada vez está creciendo más. Pero la adoración que conocemos hoy en día no es el diseño que Dios quiso. Y te pudieras preguntar, ¿cuál es el diseño que Dios quiso? ¿Cuál es la adoración verdadera? Y en este video quiero responderlo. Y este video no es para aventar odio o crítica a un grupo, a ciertos grupos. Este video es para alinearnos a la adoración que Dios siempre quiso que viviéramos. Como mencioné anterior, la iglesia en general está viviendo una epidemia de una adoración falsa que no es lo que Dios quiso. Dios nunca diseñó la adoración siendo un escenario con artistas, con ungidos que nos ministraran. Y hoy en día nuestra cultura cristiana está lleno de artistas, de grupos ungidos, influyentes, que están formando nuestra teología, que están formando la cultura de lo que creen los cristianos. Pero Dios nunca estableció que la iglesia sería formada por ungidos adoradores. Es por esto que esto es muy peligroso. Dios estableció en su palabra que su iglesia sería formada por apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dios nunca le dio autoridad a artistas ungidos para formar su iglesia. Pero le damos ese lugar a los supuestos adoradores y están usurpando una autoridad que no les corresponde. Las canciones que escriben son muy hermosas, son muy bonitas, me encantan, me fascinan. Pero muchas veces creemos más la teología de nuestras canciones favoritas de lo que nuestros pastores, apóstoles, profetas nos están enseñando. Y eso no está bien. Estamos idolatrizando el oficio de un artista en nombre de adoración. Y de la misma manera, muchas personas que Dios los llamó a ser adoradores, que Dios los llamó a ese oficio de adoración, están buscando una versión pervertida de lo que Dios los llamó a hacer. Si Dios te llamó a ser un adorador, tenemos que entender que Dios no te llamó a ser un artista. Dios no te llamó a estar en un escenario lleno de luces, de buen sonido, de espectáculo. Pero todos los grupos que llamamos ungidos están llenos de eso, de espectáculo, de escenarios, de luces. Y muchos de los que creemos que Dios nos llamó a ser adoradores, buscamos llegar a esa meta. Pensamos que ese es el pináculo del cumplimiento de un adorador. Pero vengo a decirte con mucho amor y con mucha urgencia, eso no es el llamado de un adorador. Eso no es lo que Dios quiere que su iglesia llame adoración. Y en realidad todo lo que están haciendo estos grupos grandes, estos grupos famosos, en sí no es malo. Lo malo es cuando creemos que eso es adoración y cuando dejamos que ellos influyan y determinen nuestras creencias en Dios, más de lo que nuestros apóstoles, profetas, pastores nos están enseñando. Entonces, si eso no es adoración, ¿qué es adoración? ¿Cuál es la adoración que la iglesia debe hacer? Si tú eres llamado a ser un adorador, entonces, ¿cuál es tu meta para alcanzar? La adoración que Dios siempre quiso son sacrificios que cuestan. Desde el principio, desde la primera ofrenda de Abel hasta los tiempos de Jesús, para Dios la adoración siempre ha sido un sacrificio que cuesta mucho. Y sé que para muchos no conecta con su mente. Nuestra cultura del siglo XXI dice, ¿cómo que sacrificios? No. Adoración es cantar, es adorar. Pero vengo a decirte como un adorador, como un líder de alabanza por 20 años. No es eso. La adoración es un sacrificio que cuesta. Gracias al sacrificio de Jesús no tenemos que sacrificar animales como en el Antiguo Testamento. Pero Dios todavía espera que sacrifiquemos todos los días. Romanos 12:1 dice que presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es la verdadera forma de adorar. Lo dice tan claramente. La verdadera forma de adorar es sacrificar tu cuerpo todos los días para el Señor. Pero quiero dar poquita más perspectiva.
quiero dar un poquito más luz a lo que es este sacrificio. En Juan 11:3 narra la historia donde María, la hermana de Lázaro, derrama un perfume costoso a los pies de Jesús. Ese perfume tenía el costo de 1 año de salario. Si lo comparáramos con el salario de hoy en día en Estados Unidos, ese perfume costaría entre $30,000 y $50,000. Un perfume extremadamente caro. Eso lo derramó a los pies de Jesús. Y dice este versículo en Juan 11:3 que la casa se llenó con el olor del perfume. Porque los sacrificios tienen un olor. Y Dios anhela que ese olor, el olor de tu sacrificio, llene tu casa. Que tu casa huela al perfume de un sacrificio vivo. Que tu casa huela al sacrificio de obediencia, sacrificio de santidad, sacrificio de entrega total al Espíritu Santo. Eso es adoración. En Filipenses 4:18 dice el apóstol Pablo que la ofrenda que los filipenses mandaron a él, que fue un olor grato para Dios, nos muestra que también el ayudar a los demás, el bendecir a los demás, también es una adoración a Dios. Porque es fácil amarlo solo en oración, pero amarlo bendiciendo a los demás, siendo generoso con los demás, compartiendo recursos, compartiendo amor, compartiendo misericordia, compartiendo compasión. Eso es un olor grato a Dios y eso es adoración. Ahora alguien pudiera preguntarse, entonces ¿no debemos de cantar canciones en la iglesia? ¿No debemos de tocar música? La respuesta es sí debemos de tocar música, porque la Biblia dice que hablemos entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, alabando a Dios en nuestro corazón. La Biblia dice que si hay un espacio para que en comunidad, en iglesia, cantemos cánticos espirituales, cantemos salmos, cantemos himnos. Lo dice explícitamente. La música sí tiene su lugar, pero eso no es adoración. La Biblia lo dice en un contexto de alabar a Dios, exaltar las maravillas que ha hecho. Pero adoración es sacrificio vivo, todos los días. Si Dios te llamó a ser un adorador, si Dios te llamó al ministerio de alabanza, de adoración, no busques ser un artista. No busques ser un músico, cantante reconocido. Te digo la verdad, para el reino, eso de poco sirve. Porque hay muchos artistas que apantallan a las masas, que cuando llegan a casa, su casa no huele a un perfume de sacrificio. Su casa no huele a santidad. Su casa no huele a un perfume de honra. Pudiera oler a muchas cosas, pero no al perfume que Dios busca. Y eso no es el sueño de Dios. Es 1000 veces mejor que nadie te conozca, que nadie sepa quién eres, pero que tu casa huela un perfume de obediencia, huela un perfume de sacrificio vivo, huela perfume de justicia. Y aunque nadie en la tierra te conozca, créeme, en el cielo te conocen. Y eso es mucho más importante. Nada peor que apantallar a las masas, pero llegar a casa y saber que eres un fraude, porque tu casa no huele a la fragancia del Espíritu Santo. Dios no anhela artistas. Dios no anhela influencers que tengan muchas reproducciones en Spotify, que tengan muchos seguidores en Instagram y TikTok. Dios no necesita eso. Dios anhela gente como María, que en sus casas, donde nadie los ve, derramen perfumes costosos. Sacrificio que cuesta, obediencia que cuesta, santidad que cuesta. Esa es la adoración que Dios siempre quiso que viviéramos. Yo te animo, busca que tu casa huela al perfume del Espíritu Santo. Y no busques escenarios, luces, ser artista.
porque eso no es adoración.